Muy bien, jóvenes. Hoy sí creo que ya estamos listos para empezar. Como les decía, vamos a cambiarnos de plataforma. Ya el día de, ¿qué día nos toca otro día de clases? El día viernes. El viernes vamos a tener horario. Nuestra clase va a ser siempre la clase va a ser en Meet. ¿Sí? Voy a poner el código de la reunión ahí ahí en la plataforma. Quisiera saber si todos ya están asignados en la plataforma de Moodle. Yo sí, Inge. Inge, disculpe con una consulta. Inge. ¿Sí? Inge. Los compañeros, como vemos varios aquí, pues que lamentablemente perdimos el año pasado, pero sí habíamos ganado laboratorio. No sé si se nos contaría el laboratorio o tendríamos que hablar con la auxiliar Bárbara para que ella le dé el dato a su persona. No, porque es un laboratorio, yo tengo las notas de laboratorio. Entonces, cuando se haga el primer parcial, ¿sí? Solo ahí me indica de que ya ganó laboratorio. Entonces, y Agradezco, Inge. me indican el año, ¿verdad? Sí. Entonces, muy bien. Gracias, Inge. Sí, pero eso es Muchas gracias. yo tengo la nota, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, Inge, ¿usted ya asignó el curso a los que llevamos el semestre pasado con usted en Moodle o nosotros lo tenemos que hacer? No. Eso ayer lo hice con los que estaban en clase. No sé, usted no aparece todavía. No aparezco asignado al curso, pero sí estuve ayer con usted en la clase. Pero permítame. Pues sí estuvo usted en la clase ayer. Sí, ingeniero. ¿Su nombre? Valerio Alejandro Bol García. Valerio Alejandro Bol García. ¿Alguien más que no esté matriculado? Ya está Valerio. Muchas gracias, Inge. No, qué pena. Yo tenía una consulta, al menos yo sí aparezco en el curso, pero los dos archivos que subió no los puedo ver, no sé si es error mío o solo yo no los puedo ver. Por favor, los demás, no sé, ¿pueden hacer comentario de eso? No sé si estás usando la plataforma digamos, en la compu o es la aplicación. Bien, sí se puede abrir, al menos en el teléfono. ¿Sí se puede abrir? Entonces puede ser tal vez su conexión. Ajá. Sí, solo son dos archivos, Inge. Propiedades de los líquidos. Propiedad de los líquidos y lo otro es el programa del curso. Sí, se puede abrir. Perfecto. Entonces, por favor, revisemos ahí cuál sería su inconveniente. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase. Vamos a compartir. Muy bien. ¿Todos tienen ya la presentación en su pantalla? Sí, ingeniero. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, bienvenidos al curso y vamos a empezar a ver lo que es la parte de tipos de flujo que existen. ¿Sí? La clasificación de los flujos. El primer flujo, los flujos, del tipo de flujos que existe es el flujo permanente. Y este flujo es cuando todas las propiedades
que tiene el fluido cuando se está comportando o que se está trasladando tienen las mismas condiciones. Es decir, que su velocidad no cambia con respecto al tiempo, la presión tampoco cambia con respecto al tiempo, el caudal no cambia tampoco con respecto al tiempo, ¿verdad? Y la tensión superficial, ¿sí? Esa tensión superficial es el valor que tienen, ese tensión superficial, acá no le pongamos mucha atención a ese valor, a la tensión superficial, vamos a hablar que es el delta T, mayúscula dividido delta T. Entonces, un flujo permanente se llama, su mismo nombre lo dice, permanente porque mantiene todas sus características en el transcurso del movimiento, del tiempo. ¿Sí? Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿va a grabar su clase? Permítame, creo que se está grabando. Voy a cerrar ahorita aquí esto, voy a ver si está grabando. Oh, sí, ahí está. Entonces, el flujo permanente va a mantener sus condiciones durante todo el tiempo, las mismas, su velocidad, su presión, su caudal y la tensión superficial. Entonces, el otro tipo de flujo que existe es el flujo no permanente. Este es el contrario, ¿verdad? Es el flujo permanente, cuando la velocidad y todas las propiedades del fluido se mantienen en constante cambio, son diferentes a cero. Entonces ahí tenemos la ecuación, ¿verdad? La velocidad es la misma, perdón, la velocidad cambia, la presión cambia en todo momento, caudal también cambia y por lo tanto la tensión superficial. Entonces esos son flujos no permanentes. Luego tenemos un flujo que se llama uniforme, ¿sí? Y este es cuando la velocidad en un momento sigue siendo la misma. Es decir, la velocidad en un espacio sigue siendo el mismo. Aquí podemos ver en el ejemplo, vemos que en la sección 1 la velocidad es de 3 metros. En el lugar 2, aquí tenemos 3 metros sobre segundo. En la posición 2 también tenemos 3 metros sobre segundo. Y en la posición 3 también tenemos 3 metros sobre segundo. Pero eso es en un tiempo cero. Pero ¿qué pasa cuando dejamos pasar el tiempo? Ahí ya cambió el tiempo. Ya cambió el tiempo en 25 segundos después. Pero nos cambió la velocidad. Pero esa velocidad sigue siendo la misma para todos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que la velocidad aquí es de 4, también es de 4 en la posición 2 y en la posición 3 también es de 4, ¿verdad? Entonces puede cambiar la velocidad, el caudal, ¿sí? Pero se mantiene constante durante todos los lugares que estemos analizando, ya sea en 1, 2 o 3. Bien, ahora tenemos el flujo no permanente. Este es cuando la velocidad en cualquier instante es diferente, ¿verdad? Aquí podemos ver que en la posición 1, en el instante 0, la velocidad es de 3. En el punto número 2, la velocidad es 4 y en 3 es 5. Pero después de 20 segundos, ¿sí? Entonces ahí nos está cambiando la velocidad en todos los momentos. Podemos decir entonces que aquí, cuando son 25 segundos, tenemos 6 metros sobre segundo, 8 metros sobre segundo y 10 metros. Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de flujo. Perdón, este es el número 4. Aquí hay un error en la presentación. Es flujo número no uniforme. Ingeniero, creo que sí es 3, solo que o yo no vi el 2. El 2 sí no lo vi. ¿Perdón? Flujo no permanente. Sí, 1. ¿Sí? El error es en el número. Ya. Sí, en el número. 2, aquí tenemos el 3, uniforme.
Y el Un 4 es el gracias. menú uniforme. Ajá. ¿Sí? Vamos a ver quiénes quieren ingresar. En teoría ya están. No tengo a nadie que quiera ingresar. Habemos 31 estudiantes, 30, conmigo son 31. No me han mandado que si se pueden comunicar ellos, que manden nuevamente, pero no he visto yo ahorita accesos. Muy bien. Entonces, continuemos. Vamos a ver entonces, ya vimos los 4 tipos de flujos: flujo permanente, no permanente, uniforme y no uniforme. Ahora esos 4 tipos de flujos los podemos combinar. Entonces hay una combinación dentro de ese tipo de flujos, ¿sí? Y el caso número 1 es el flujo que es constante. ¿Qué quiere decir constante? Que yo tengo con el caudal que está ingresando en la parte de arriba, ¿sí? En la parte de arriba está ingresando un caudal, ¿sí? Este caudal es un caudal que está ingresando, que es constante, y ese caudal es el mismo caudal que está ingresando. Este mismo caudal que está saliendo es el mismo caudal que está entrando. Entonces, al ser ambos caudales lo mismo, la H es constante. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que el caudal constante para flujo permanente y A es constante, por lo tanto, flujo permanente, ¿no? Entonces, el flujo, cuando es permanente, está relacionado con el caudal, y el flujo uniforme está relacionado con el área, ¿verdad? En este caso tienen que ser ambos lo mismo. Perfecto. Veamos ahora el caso número 2. Aquí el caudal es diferente, ¿sí? Aquí el caudal que está saliendo es menor al caudal que está entrando. Entonces aquí vamos a decir que el Q es menor que el caudal, ¿sí? Entonces el caudal es variable, por lo tanto el flujo es no permanente. A es constante, por lo tanto el flujo uniforme. Aquí el área es la misma en toda la tubería. ¿A qué se debe a que el caudal es diferente? A ver, ¿quién me puede apoyar y decirme por qué el caudal es diferente en cada momento? ¿Debido a qué? ¿A la altura variable? A la altura, bueno, La altura en la cual se está encontrando, Inge, no es la misma. sí, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al bajar al bajar Disminuye la presión, Inge. Si baja la altura, va disminuyendo la presión. Correcto. Entonces, si baja la altura, ¿sí? Por lo tanto, disminuye la presión, ¿verdad? Sí, eso es directamente, la presión va directamente proporcional a la altura. Ahora veamos el caso número 3. Miren, aquí el caudal que entra es el mismo caudal que sale, por eso le estamos agregando, está la flecha que está ingresando ahí. Se mantiene, el caudal es constante, la altura H es constante. Por lo tanto, el flujo es permanente, ¿sí? Porque el mismo caudal que está entrando es el mismo que está saliendo. Pero como el área es variable, por lo tanto, el flujo es no uniforme. Porque aquí el caudal, en 1, la velocidad es X. En 2, la velocidad sería X2. Y la velocidad aquí sería X3, ¿verdad? Para cada una de ellas. Muy bien, ahora veamos el último caso. Cuando se combina, ahí el caudal, pues aquí el caudal, aquí no hay caudal. Aquí no hay caudal que esté ingresando. Puede ser un caudal que esté ingresando, ¿verdad? O puede ser que no esté ingresando un caudal, como el caso número 2. En este caso el caudal es variable. El caudal es variable, por lo tanto el flujo es no permanente. Y como el área es diferente, el flujo es no uniforme. Entonces ahí relacionamos, ¿verdad? Caudal va relacionado con el tipo de flujo si es permanente, y el área va relacionado con la uniformidad del caudal. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Inge. Muy bien. Como vemos, el flujo, estos son solo estamos viendo cómo es el caudal.
Pero ahora vamos a ver cómo es que se comporta el caudal adentro de la tubería. ¿Sí? Hay dos tipos de régimen que se mantienen en un caudal, en una tubería. ¿Sí? El primer flujo que vamos a ver es el flujo laminar. Este flujo se mueve en láminas, ¿no?, que se deslizan unas sobre otras. ¿Sí? Podemos ver en la imagen que el punto 1 va en una línea horizontal, el punto 2 también en una línea horizontal y también el punto 3. Desde el origen, desde el inicio, de donde aquí inician al final, las líneas, cada punto se mantuvo en línea horizontal. No hubo un desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene el flujo laminar? Si ustedes agarran una resma de hojas, ¿sí?, y lo desplazan, hacen una fuerza y desplazan, pues todas las hojas se van moviendo una sobre otra, ¿verdad? Pues esto es lo que sucede en el flujo laminar, que todas las partículas se van moviendo en forma horizontal una con otra. Entonces, en vez de las hojas, de una resma de hojas, convirtámoslo en agua. Entonces, ahí se convierte, ¿verdad? ¿Sí? En un flujo laminar. Entonces, el flujo laminar cumple la ley de Newton de viscosidad, ¿sí? Donde hay una velocidad. Le decía yo que si eso está arriba, tenemos en la parte de abajo, está la superficie del suelo. Tenemos un líquido y lo desplazamos con un elemento, ¿verdad? Este es un principio teórico, ¿sí? Si aplicamos una superficie, en la superficie del líquido le ponemos una plancha y aplicamos un movimiento, entonces, ¿qué va a pasar? Eso se va a desplazar, ¿sí?, y se genera ese tipo de velocidades. En la parte de arriba se genera la mayor velocidad y en la parte de abajo, menor velocidad. Esto es un gradiente de velocidad, ¿sí? Entonces, así se comporta un gradiente de velocidad. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Newton? La ley de Newton nos dice que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica multiplicado por el gradiente de velocidad. El gradiente de velocidad es lo que cambia la velocidad con respecto a una altura. Entonces, y, voy a poner acá, aquí sería la altura y, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí existe una delta V y por lo tanto existe una delta. Entonces, ahí le llamamos gradiente de velocidad. ¿Una pregunta acá? Muy bien. Veamos ahora entonces el flujo turbulento. ¿Qué pasa con el flujo turbulento? El flujo turbulento es un movimiento en cual las partículas se mueven de cualquier manera. Aquí pueden ver ustedes la partícula número 1, ¿sí? Se movió, subió, bajó y llegó hasta abajo, ¿verdad? ¿Sí? La número 2, ¿sí?, tuvo otro movimiento y todas se mezclaron, ¿verdad? Entonces hay una turbulencia dentro de esto. Entonces, pues, si colocamos algún tinte en un líquido turbulento, en un fluido turbulento, ¿qué va a pasar? Se va a mezclar todos los componentes. Y entonces la turbulencia tiene esta forma, igual está relacionado con el esfuerzo cortante, donde K más N, que esa es la viscosidad cinemática, multiplicado siempre por el gradiente de velocidad, delta V dividido delta Y. Y K es el factor de turbulencia. Entonces, en el flujo laminar, las pérdidas de energía son proporcionales a la velocidad. En el flujo turbulento, las pérdidas de energía son proporcionales a una cierta potencia de la velocidad. Es decir, cuando nosotros tratamos de diseñar los flujos en tuberías, debería estar en un flujo laminar. ¿Por qué? Porque se van a tener menos pérdidas, ¿sí? Un flujo turbulento va a generar muchas pérdidas, van a haber mucha energía entre ellas.
entre las partículas y, por lo tanto, las condiciones hidráulicas no van a ser las más apropiadas. ¿Sí? ¿Qué es el número? Entonces, ¿cómo diferenciamos cuando tenemos un flujo laminar y un flujo turbulento? Pues para eso, entonces, surgió el número de Reynolds. Este número de Reynolds es un número adimensional para determinar si el flujo es laminar o turbulento, donde está involucrado la velocidad, el diámetro, la densidad, la viscosidad dinámica o ya sea la viscosidad cinemática. Entonces, el número de Reynolds es un número adimensional que cuando es menor que 2000, el flujo es laminar. Y cuando cuando el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Aquí verán ustedes que hay un rango de 2000 a 4000. ¿Sí? Ese rango el flujo no es laminar ni es turbulento. Es un flujo que se llama un flujo en transición. Entonces, no se puede caracterizar. Entonces, si nos da un flujo 3000, el fluido se va a comportar en momentos laminar o puede también que se comporte como flujo turbulento. O sea, va a empezar a cambiar. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál dijo que era el nombre del flujo entre 2000 y 4000? Es un flujo de transición. Gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? Entonces, hoy vamos a aplicar, vamos a empezar a familiarizarnos con esta fórmula. Dice, una tubería de 4 pulgadas de diámetro conduce 0.20 pies cúbicos sobre segundo de glicerina. Bueno, la glicerina dice que tiene una gravedad específica de 1.26 cuando está a una temperatura de 100 grados Fahrenheit. Y nos están preguntando si el flujo es laminar o el flujo es turbulento. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la fórmula de Reynolds, pero algo muy importante es que tenemos que saber, ¿sí? ¿Qué valores qué nos pide el número de Reynolds? El número de Reynolds, ¿a qué va a ser igual? El número de Reynolds, sabemos que es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad dividido la viscosidad cinemática. ¿Ah? ¿Tenemos la velocidad? No tenemos la velocidad, pero sí tenemos que el caudal es de 0.20 pies cúbicos sobre segundo. Entonces puedo encontrar la velocidad. ¿Velocidad qué es igual? Voy a poner aquí que la velocidad es igual. Nos recordamos a la ecuación de continuidad, es caudal partido área. Muy bien. ¿Qué es caudal? Bueno, el caudal es 0.20 pies cúbicos sobre segundo. Dividido a el área, es un tubo circular, ¿verdad? Nosotros ya vamos a trabajar tuberías circulares y sabemos que pi, el área de un círculo, es pi, o el área, ¿sí? Es pi, nosotros ya nos familiarizamos, el diámetro al cuadrado. ¿Pero qué diámetro? El diámetro está en 4 pulgadas. 4 pulgadas, gracias, ¿sí? De la tubería le voy a decir ya. Sí, de la tubería 4 pulgadas. Lo debo de convertir a pies, ¿verdad? Entonces voy a dividir que 4 pulgadas dividido 12 para tener esto en pies. Lo elevo al cuadrado y lo divido entre 4. Por favor, ¿alguien que me pueda dar ese valor?
de la velocidad. 2.29. me dio a mí. 2.30. 2.29, 2.30. ¿Sí? Ahí va a ser la aproximación ya 2.29. ¿Ah? ¿Qué unidades? Es velocidad, pies Es por segundo. por segundo. Muy bien. Ya tengo la velocidad. Ah, muy bien. Entonces ya tengo el primer valor. Ya tengo la variable, tengo la velocidad, tengo el diámetro, tengo la densidad. ¿Será que tengo la densidad de la glicerina? Con las tablas que nos envió ayer, Inge. ¿Correcto? Entonces, busquemos ahí. Entonces, ¿cuál va a ser la densidad? ¿Cuál va a ser el número de Reynolds? El número de Reynolds va a ser igual a la velocidad 2.29 por pies sobre segundo, ¿verdad? Por el diámetro. Ah, el diámetro sigue siendo 4/12, ¿verdad? 4/12 o 1/3. Este es 1/3 de pie. La densidad, por favor, ¿alguien me puede dar la densidad de la glicerina a 100 grados Fahrenheit? ¿Alguien la tiene? Pero aquí nos están dando, no tenemos la densidad, sí, pero tenemos la gravedad específica. Y la gravedad específica, ¿cuál es la densidad? Pues yo puedo buscar la densidad del agua a 100 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Cuál es el ejercicio? No, termina de trabajar el ejercicio. Veamos, entonces, por favor, alguien que me pudiera dar, les decía que no me están dando, no tengo la densidad de la glicerina, pero me están dando su gravedad específica. Entonces puedo multiplicar el 1.26, que es un valor adimensional, lo puedo multiplicar ¿por qué valor? Por la densidad del agua a esa temperatura. Inge, en la tabla dice hasta abajo, Y dice aguarras. No sé si era que había tenía que decir agua, abajo de agua de mar. ¿En dónde? En la tabla. Ajá, dice aguarras, no sé si decía agua. Porque si sería. Aguarrás, tal vez. Aguarrás. Ajá. Sí, puede ser. Ah. Sí, es que no tengo la hoja yo ahorita aquí abierto, por eso. Ah. Bueno, si sería eso, la densidad tendría que ser 1.69 lux partido pies. ¿Cuál? ¿1 punto cuánto? 69. 1.99. 69. No a 100 sería grados. 7 grados Fahrenheit. 1.93 sería. 1.93. ¿Ya eso? Dije 1.93. Sí, porque hay que verlo a la temperatura había que ponerlo a la temperatura de De 100 grados. los 100 grados Fahrenheit. Entonces sería 93. 93. Bueno. ¿Ah? ¿Sí? Pues 94. ¿Sí? ¿Qué unidades son? Slug sobre pie cúbico. Slug sobre pie cúbico. ¿Correcto? Y eso está dividido entre ¿qué? La densidad a 100 grados Fahrenheit. ¿Cuál es esa temperatura? Perdón, ¿cuál es la densidad? A ver, voy a preguntar, ¿cuál es la densidad? A ver si ya descargaron su hoja. Es la viscosidad. ¿Sí? ¿Cuál es? ¿Dinámica? ¿O la absoluta? De la glicerina. Sí, de la glicerina. Sí, porque la glicerina es la que estamos analizando. .70 por 10 a la menos 1. ¿Cuánto? A 100 grados Fahrenheit. Ah, permítame. Ella aparece a 75, ingeniero. A solo a 75 llega la tabla. A 77 dice. 77, Inge.
Bueno, entonces yo tengo aquí un valor, voy a buscar aquí, es de 7.5 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Qué unidad es? Pies por segundo. ¿Pies por segundo? No, pues esa es la cinemática, ¿sí? Esta es la dinámica o la absoluta. Por favor, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Segundo partido pie cuadrado. ¿Perdón? Libra por segundo. Segundo partido pie Libras por pie partido segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es el valor numérico? Inge, ¿no sería libras por segundo partido pie al cuadrado? Bueno. Entonces, libras segundo pie cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto es el valor entonces? A mí me da 247.50. 247.50. Por favor, ¿alguien está borrando qué unidades son? 247.50 sin unidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué flujo es este? Es un flujo laminar. Muy bien. Por el tiempo, vamos a dejar hasta acá el día de hoy. ¿Sí? Tienen ustedes otra clase. Y, por favor, la clase del viernes va a ser en Google Meet. Ya tienen ustedes en la plataforma de Moodle, ya está el acceso para que puedan ingresar. Y ese acceso va a ser el mismo para todo el semestre. Ok, Inge. Ingeniero, ¿por dónde se va a compartir ese enlace? ¿Cuál enlace? ¿El de Meet? El de Meet ya está en la plataforma. Ok, es que no lo había visto. Está como información, ¿está? ¿Sí? Ok. Sí, ahí está. Es el 469-997-104. Sí, así es. ¿Sí? ¿Ah? Ok, gracias. Perfecto. Entonces nos escuchamos el día viernes a las 9:10.